Hello, good morning. My name is Fabio Kimbay Par. I'm a student of electronic engineer here at the UNAD, Universidad Nacional Abierta a Distancia. And today I'm going to talk about the exercise number 2, task 2. One of the reasons that I decided to study this career is basically I like study, and especially I like topics like electronic, system engineer, software design. So that's why I decided to study this career. Yeah, I like it. Now I'm going to talk about the exercise. I'm going to share my screen. So yeah, now as you can see here, this is the task number 2 about sumas de rima. So I'm going to switch to Spanish in order to explain. Ok, bueno, la letra seleccionada, la letra A, en el ejercicio nos solicitan aproximar una integral definida en un rango de 3 a 6 de esta integral de x al cubo menos 1 sobre 3x al cuadrado. Y hay que aplicar la suma de Riemann por el lado izquierdo, ¿sí? Con 6 divisiones, ¿no? Con n igual a 6. El primer paso de lo que yo hice fue básicamente tratar de simplificar la función y expresar este integrando en dos términos que hagan más fácil poder determinar la integral. El siguiente paso fue definir, dado que tenemos el intervalo que es de 6, tenemos un n igual a 6, ¿no? Lo que hicimos fue básicamente dividir, digamos que dicho intervalo de 3 a 6 en partes iguales, ¿no? Y esto nos da un delta de 0,5, por lo cual los puntos en los que vamos a dividir el intervalo va a ser desde x sub 0 hasta x sub 6, siempre comenzando en 3 y finalizando en 6, el límite superior. Tomo de tal forma que estemos los primeros 6 elementos, va a ser desde x sub 0, 3 a x sub 5, 5.5. Bien, esta es la función simplificada en dos términos, x sobre 3 menos 1, 3x sobre 2. Ya con esto, ya hemos simplificado la función. Ahora procedemos a poder calcular los puntos de esos 5 puntos que identificamos previamente, cuál es el valor de la función. Entonces, por ejemplo, para x sub 0, cuando vale igual a 3, reemplazamos los x en la función y nos da un valor aproximado de 0,963. Y así sucesivamente con el resto de puntos. Entonces, como ver acá hay una cierta progresión, donde el último punto calculado es x sub 5 con 5.5 nos da que al expresar la función en términos de este valor, nos da aproximadamente 1.822. Ya con esto, tenemos los 6 puntos, ¿cierto? Por el lado izquierdo, podemos hallar la suma de Riemann, este cálculo con la suma de Riemann, cuyo fórmula es esta. Digamos que la suma de Riemann corresponde a la sumatoria de i cuando comienza en 0 hasta n-1 de la función multiplicado por dicho delta. De esta forma, acá podemos expresar esta fórmula con los 6 diferentes valores, ¿cierto? Hacemos la suma, lo multiplicamos por ese delta, que es 0,5, y nos da aproximadamente que en un L6 de 6 segmentos nos da 4.187. De tal forma que la aproximación de la integral definida usando la suma de Riemann va a ser de 3 a 6 por el lado izquierdo de la función original, aproximadamente 4.187. Ese es el valor final calculado. Y aquí en la figura podemos encontrar cómo sería representar dicha función. Acá está dicha función. Acá está el cálculo de la integral de esa función. Aquí ya un valor definido específico que nos da que es 4.444, ¿cierto? Ese es el valor final, ¿no? Como el valor de la integral formal completa, que está acá expresado con un valor amarillito. Sin embargo, el ejercicio nos solicitaba hacer la suma de esos 6 valores por la izquierda. Para eso usamos la función en GeoGebra, suma izquierda, donde le pasamos 4 parámetros. El primero, la función, que queremos evaluar que es la original, los límites inferior y superior, y el número de rectángulos que van a componer dicha suma, en este caso es 6. Y esto nos da 4.1870, que efectivamente corresponde con el valor que nosotros calculamos de forma digamos que literal o lineal para dicho valor, ¿no? Entonces, digamos que vemos una correspondencia en lo que nos dio
junto con lo que se encuentra GeoGebra. Acá podemos ver en rojito expresada la función, la que está acá, y acá están los 6 rectángulos calculados por la izquierda, ¿no? De esta función usando la suma de Riemann. Y acá están los valores que corresponden. Ahora bien, nos pregunta el ejercicio. Hagamos el mismo cálculo de suma de Riemann, pero yo no utilizando 6, sino 12 y 20 rectángulos, ¿no? Para hacer, digamos, que la suma, ¿no? La sumatoria bajo la curva. Con n igual 12, lo que hacemos es simplemente ajustar la función suma izquierda, donde ya no es 6, sino 12. Acá visualmente podemos ver los 12 cuadritos. Y algo interesante es que podemos ver que el valor de la suma de Riemann es mayor que el anterior, porque tenemos una mayor precisión de 4,3158, y nos vamos poco a poco acercando al valor total de los dos límites, ¿no? Que es el valor G, que es de 4,44. Ya no es 4,18, ahora es 4,31. Nos vamos acercando cada vez más. Por lo cual podemos inferir que si incrementamos con un n igual a 20, vamos a darnos cuenta que el valor ya no es 4,3158, sino que ya es 4,3673. Cada vez nos acercamos más y más y más al valor del cálculo completo de la integral. De tal forma que podemos hacer una pequeña conclusión, y es, cuando aumentamos el número de rectángulos en una suma de Riemann, la aproximación del área bajo la curva se va mejorando, se va acercando como tal al valor final, ¿no? Acercándonos a ese valor exacto de la integral definida, que es de 4,44. Y de esta forma que expresamos con los diferentes n's que calculamos cuál era el valor de la suma de Riemann. Bueno, dicho esto, era el ejercicio que quería presentarles. Pues espero que haya sido de su agrado. Un feliz día.